Hola, ¿qué tal? A pedido de algunos alumnos, la clase desarrollada de Geometría Analítica, Introducción a la Geometría Analítica, han tenido un poquito de problemas para su comprensión, así que les dedico este video. Muy bien, ¿qué hemos visto acerca de la geometría analítica? Pues debemos saber que la geometría analítica es rama de la matemática que se va a encargar de estudiar, de representar, de analizar los elementos geométricos en forma algebraica en el plano de, por ejemplo, un segmento, de un punto, de una circunferencia, de triángulos, de cuadriláteros, etcétera. En otras palabras, la geometría analítica se encarga de analizar los elementos geométricos y las figuras geométricas, analizarlos en forma, analizarlos y expresarlos en forma algebraica, utilizando el sistema cartesiano, conocido como plano cartesiano o conocido también como sistema de dos dimensiones o bidimensional. Habíamos visto, por ejemplo, que el sistema cartesiano va a estar formado pues, por la intersección de dos rectas que se cortan en forma perpendicular, determinando, ¿no? Cuatro sectores o cuatro planos o cuatro cuadrantes, ¿no? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. No olvidemos que cada una de las rectas, ¿no?, representa a un sistema numérico. Puede representar a los números reales, puede representar a los números enteros, y pues veremos que estas rectas van a llamarse o van a recibir el nombre de ejes, ¿no? Los ejes cartesianos, por ejemplo, tenemos el eje X, conocido también como el eje de las abscisas. Tenemos el eje Y, conocido como el eje de las ordenadas, o simplemente el eje Y o el eje Y. Vemos aquí O no es O, bueno, se puede representar con O, pero en realidad está determinado por las coordenadas 0,0, ¿no? Donde O es el origen de coordenadas. Bien, como aquí se van a intersectar dos rectas numéricas, ¿no? Vamos a ver pues que desde O hacia la derecha son positivos en el eje X y hacia el lado izquierdo los negativos. Por ejemplo, hacia la derecha aquí están los positivos, luego estarán los negativos. Para el eje Y también ocurre lo mismo, hacia arriba, de O hacia arriba o de 0 hacia arriba están los positivos y desde 0 hacia abajo o desde O hacia abajo están los negativos. Entonces, vamos a ver que en cada uno de los cuadrantes se van a ubicar puntos, ¿no? Por ejemplo, acá los puntos que se van a ubicar, vamos a poner que sea un punto tal como XY. El punto XY va a estar formado pues, primero por una coordenada de abscisa y la otra coordenada por las ordenadas, ¿no? Eje Y. Siempre cuando uno quiere representar un punto, pues va a comenzar siempre del eje X, ¿no? Del eje X, ya sea del eje X hacia arriba, ¿no? O ya sea del eje X, pues hacia abajo. Se van a representar también por el lado negativo igual, del eje X hacia arriba, siempre se empieza del eje X o del eje X hacia abajo, ¿no? Lógicamente va a ser intersectado pues por el eje Y, ¿no? Por el eje Y para que se puedan formar un punto. Un punto. Pero siempre debemos empezar del eje X. Del eje de las abscisas debemos empezar. Ya sea hacia el lado positivo o ya sea hacia el lado negativo. Por ejemplo, aquí tenemos el punto E. Este punto E
debe tener coordenadas, ¿no? El punto E debe tener coordenadas, y esas coordenadas, pues nosotros debemos determinar quiénes son sus coordenadas de este punto E. Por ejemplo, acá, esta E parte de aquí, ¿no? Este de aquí parte y de la Y parte de acá. Ahí se ha formado el punto E. ¿Quiénes serían sus coordenadas del punto E? En este caso, las coordenadas del punto E sería, en este caso sería como este es 0, este es 1, este es 2. Sería 2. Y aquí tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, 4 y este sería 5. Las coordenadas de E serán 2, 5. Muy importante determinar las coordenadas de un punto para poder trabajar eficientemente. Las coordenadas del punto A, lo tenemos por aquí, empieza del eje X, ¿no? Y se cruza con la ordenada del eje Y. Por lo tanto, las coordenadas de A, en este caso, ha empezado de X, este es 0, este es 1, negativo, 2 negativo y este es 3 negativo. Por lo tanto, será menos 3 y este es 2 y este es 3, ¿no? Menos 3, 3. Esas serían las coordenadas del punto A. Y así podemos seguir buscando, por ejemplo, las coordenadas del punto C, ¿no? En este caso tenemos menos 3, él sería menos 4 y este sería menos 5. Este sería menos 1, este sería menos 2, menos 3, menos 4 y aquí tenemos menos 5. Las coordenadas del punto C entonces están determinadas, ya sabemos que partimos desde X primero, 5 y menos 5. Esas serían las coordenadas del punto C, menos 5 y menos 5. ¿Ves? Ahora, acá encontramos, por ejemplo, que el punto D justo está en la recta del eje Y. Justo está en la recta del eje Y. Ese quiere decir que en el eje Y está la ordenada 2, ¿no? La coordenada, mire. Entonces, aquí vamos a determinar las coordenadas del punto D. Como en Y hay 2, este es 2. Lógicamente, aquí es 0, ¿no? En la X viene el 0 acá. Del 0 hacia el punto 2. O sea, esto es 0,2. Y del mismo modo, también punto B. El punto B tenemos que la X, en este caso, es 4. El X 4. Eso quiere decir lo siguiente, ¿no? Que en X4 y de altura, o sea, en Y, no hay, ¿no? Entonces, ¿qué sería acá? 0. 4,0. Muy importante tener en cuenta esto. Luego que tú sabes ubicar puntos en el plano, ¿no? Debidamente empezando siempre desde el eje X, ya podemos hacer, digamos, algunos cálculos, como por ejemplo calcular la distancia horizontal de un segmento, ¿no? Aquí, por ejemplo, le llamamos distancia horizontal porque es paralelo al eje X, ¿no? Podemos decir entonces que el segmento AB es paralelo al eje X, ¿no? Podemos decir que el segmento AB es paralelo al eje X, ¿no? Es paralelo al eje X. Entonces, como es paralelo, está en forma horizontal y esta distancia horizontal nosotros la podemos determinar. Podemos determinar la distancia horizontal viéndolo por este lado primero, ¿no? Las coordenadas del punto A, en este caso, es menos 4. Y aquí tenemos la otra coordenada del punto B. En este caso sería aquí que las coordenadas vendrían a ser del punto A, las coordenadas serían menos 4 con 3, menos 4, 3. Y para B, sus coordenadas serían 5, ¿con quién? Con 3, 5 con 3.
Nótese por favor lo siguiente, ¿no? Este 3 y este 3, esos son iguales. Se dice entonces pues que está en el eje Y está 3. En el eje Y está 3. Entonces se diferencia porque uno es menos 4, el otro es menos 5. Ahora, si yo quiero determinar la distancia horizontal de H, ¿no? De H, distancia horizontal, la distancia horizontal de A hacia B, pues visualmente puedo calcularlo de esta manera, ¿no? Visualmente. La distancia de A hasta B será 1, 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades, 8 unidades, 9 unidades. Aquí hay entonces 9 unidades. Lo que podría decir entonces que para que me dé 9 unidades voy a relacionar los valores de la axis, ¿no? Voy a relacionar 5 con menos 4. Bueno, como acá la distancia horizontal hemos visto que me sale 9, entonces, ¿cómo puedo yo, ¿no? digamos, relacionar el 5 con menos 4 para que me dé 9? Pues lo puedo relacionar de la siguiente manera y puedo decir pues que aquí el 5 con menos 4 para que me dé 9 sería menos 4 porque menos con menos da más. Menos con menos da más, ¿no? Y entonces tendría que 5 más 4 vendría a ser 9. Pero también puedo relacionarlo no solamente 5 menos 4, sino también puedo tomar a menos 4 para que me salga 9, ¿no? Aquí tendría que, si lo sumo me va a salir 1, pero si lo resto me va a salir ¿cuánto? Me va a salir menos 9. Ahora acá hay un detalle, ¿no? Como las distancias son positivas, en este caso tendríamos que aplicar el valor absoluto, ¿no? Valor absoluto más 9 es 9 y el valor absoluto de un número positivo también es 9, ¿no? De ahí, comprobando con más ejemplos, llegamos a la conclusión siguiente, pues que si este punto es, ¿no? es x1, este sería pues x2, ¿no? Ya que está en el eje x. Y hemos observado que para hallar la distancia en este caso horizontal, hemos encontrado que es el valor absoluto. ¿El valor absoluto de quién? De 5 menos 4. Entonces yo puedo decir acá ese valor absoluto de x2 menos x1. Y para que me salga siempre positivo su valor absoluto. Este sería entonces la forma para calcular la distancia horizontal. ¿Sí? x2 menos x1. ¿no? Valor absoluto de x2 menos x1. O sea, solamente nos basta con conocer el valor de las abscisas y diremos pues que es la diferencia de las abscisas. Diferencia de las abscisas. Esto lo vamos a utilizar. Diferencia de las abscisas. Lo mismo va a pasar, digamos, con la distancia vertical. En la distancia vertical también, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta por acá, vamos a ver pues que esta A tiene 3 con 5. 3, 5 como coordenadas. Y este punto tendría, pues vamos a llamar punto B, tendría 3, ¿con quién? 3 con menos 3, ¿no? No te olvides que siempre empezamos de x, 3 menos 3. Siempre empieza de x, 3, 5. Y si queremos calcular la distancia vertical,
aquí hemos hallado ¿qué cosa? Hemos hallado la distancia horizontal, que era diferencia de abscisas. ¿Cómo saldrá acá ahora la distancia vertical? Pues hacemos el mismo análisis, ¿no? Vamos a contar cuántas unidades hay desde menos 5 hasta menos 3. Y vemos que hay pues acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, ¿no? 8, 8. El otro detalle es que están utilizando el mismo 3 que están representados en el eje X. Ya sabemos que la primera es X, ¿no? Las primeras son X. Y lo único diferente es el 5 y el menos 3. Pero acabamos de contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que mide 8 unidades. Toda esta distancia mide 8 unidades. Esta distancia mide 8 unidades. Y resulta pues que relacionando este 5 con este menos 3, me puede dar 8, siempre y cuando lo trate así. 5 menos ¿quién? Menos 3. Y esto me da pues 5 más 3. Menos por menos da más y tendría 5 más 3 igual 8. Ahora, he realizado 5 menos 3. Ahora, ¿cómo será menos 3? En el otro caso será menos 3 menos 5. Y menos 3 menos 5 es menos 8. Entonces, cabe aplicar el valor absoluto, ya que las distancias deben ser positivas. Entonces, la distancia de un positivo me da positivo y la distancia de un negativo me va a dar un negativo. Entonces, de la misma manera, también hemos encontrado pues que si este término, ¿no? O este punto es Y2 y este punto de aquí es Y1, ¿no? Y2 y Y1, vamos a observar entonces los mismos que hemos visto acá, ¿no? Por ejemplo, acá la distancia horizontal era diferencia de abscisas, pero observamos acá que la distancia vertical es Y2 menos Y1. Y2 menos Y1. O sea que es diferencia de ordenada. Y2 menos Y1. Pero, como son distancias, valor absoluto. Y de esta forma hemos encontrado una relación para calcular la distancia vertical y la distancia horizontal. Entonces, distancia horizontal, diferencia de abscisas; distancia vertical, diferencia de ordenadas. Distancia horizontal, diferencia de abscisas; y distancia vertical, diferencia de ordenadas. Vamos a ver si esto es cierto. Por ejemplo, este punto, que le vamos a llamar punto P, este punto tiene como coordenadas 3 y 4. Entonces las coordenadas del punto P sería menos 3, ¿no? ¿Con quién? Con 4. Y supongamos que este es el punto Q, y las coordenadas de ese punto Q será pues 4, ¿con quién? Con menos 4, ¿no? 4 con menos 4. Entonces aquí será 4 con menos 4. Sería entonces menos 3 con menos 4, ¿no? Acá está menos 4. Listo. Entonces esto es paralelo al eje X, ¿no? Por este 90 es paralelo. Y además también porque es paralelo, porque tiene la misma distancia, ¿no? Acá por ejemplo hay una distancia de 4 y acá hay otra distancia de 4 también. Podríamos decir entonces que la distancia horizontal era la diferencia de las abscisas. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a hacer el papel de X2 de X1? Tú lo determinas.
Él puede ser x1 y este puede ser x2. Entonces la distancia horizontal sería el valor absoluto de x2, que es 4, menos el x1, que es menos 3. Entonces la distancia horizontal pues sería el valor absoluto de 4, menos con menos da más, y 4 más 3 viene a ser 7, valor absoluto de 7 es 7, ¿no? En realidad esto, por ejemplo, la distancia horizontal es igual a 7. Comprobamos si es 7, pues fácil, ¿no? Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa sería la distancia horizontal. En el siguiente ejemplo tenemos por acá, ahora vamos a hallar la distancia vertical. Las coordenadas de este punto P es menos 4 con 4. Menos 4 con 4. ¿No? Ahí. Menos 4 con 4. Y las coordenadas de este punto Q, pues va a ser ¿qué cosa? Menos 4, con 15 va a relacionar ese menos 4, pues menos 4, menos 5. Menos 4, menos 5. Ahí están las coordenadas del punto. Como es paralela al eje Y, ¿no? Acá hay 90 en la misma distancia, me doy cuenta que es paralela. ¿Por qué? Porque en el eje X está el menos 4 y el menos 4. ¿Sí? En el eje X está el menos 4 y el menos 4. Entonces, como es paralela, lo que tengo que hacer es, pues, diferencia de las Y. Diré entonces que la distancia vertical es el valor absoluto de las diferencias de las Y, diferencia de las abscisas, perdón, de las ordenadas. Entonces, esto será, tú puedes tomar x2, puedes escoger cualquiera que sea x2 o x1. De repente escojo, para el 4 escojo que este sea x1 y para el 5, para el 4 escojo que sea, por ejemplo, y2 y para el 5 escojo que sea y1. Entonces acá tendría y2, ¿quién es y2? 4, menos el y1, que viene a ser menos 5. Menos 5. Entonces tendría que la distancia vertical es igual a 4 más 5, ¿no? Entonces la distancia vertical vendría a ser 4 más 5, 9, valor absoluto de 9, 9. Sería 9 unidades. Lo cual puedes comprobar, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De esta forma, entonces, se calcula la distancia vertical, la distancia horizontal. No te olvides entonces que para hallar la distancia horizontal, diferencia de las abscisas. Y para hallar la distancia vertical, diferencia de las ordenadas. Diferencia de abscisas, diferencia de ordenadas. Para ello tengo que conocer las coordenadas de los puntos que intervienen, ¿no? Las coordenadas. Ya sabemos que cuando es eje X paralelo al eje X, ¿no? Segmento que es paralelo al eje X, entonces las Y van a ser iguales, ¿no? Menos 4, menos 4, y entonces tendría que trabajar con menos 3 y 4, en este caso menos 3 menos 4 es 7. Y cuando es paralela al eje Y, ya sabemos que el valor, ¿no?, del punto de X es el mismo, ¿no? Menos 4, menos 4. Entonces tendríamos que hallar la diferencia de las ordenadas, ¿no? 4 menos menos 5, que es 9, o menos 5 menos 4, que es menos 9, valor absoluto 9. Espero que hasta ahí me esté haciendo entender, ¿ya? Vamos a ver ahora qué pasa con segmentos. Como ya sabemos ubicar los puntos, segmentos de la misma medida.
¿A qué se llama segmento de la misma medida, ¿no? Por ejemplo, acá tengo que este punto dice que de aquí hasta aquí es igual. Estas dos líneas que están aquí significa que estos dos segmentos son iguales. Si estos dos segmentos son iguales, entonces me doy cuenta que de aquí hasta aquí, ¿cuánto hay? Hay 1, 2, 3, de aquí hasta aquí hay 3. Significa que si este es igual, este también es 3. Y si este es 3, aquí va a estar ¿qué cosa? El menos 3. Mientras que por este lado está, digamos, el 3 positivo, acá será el 3 negativo. O sea que si son iguales, aquí hay 3 y acá hay menos 3. Si son iguales, acá hay 4 y acá habrá menos 4. Si son iguales, si este es 5, el otro es menos 5. Pero el valor absoluto de ambos es, por ejemplo, valor absoluto de menos 3, 3. Valor absoluto de más 3, 3. Eso significa. Esto con el fin de poder identificar y poder determinar las coordenadas de los puntos, ¿no? Vamos a ver, miren. Tengo que este punto tiene coordenadas 3 y 4. 3 y 4. Este punto de aquí, entonces, ¿qué coordenadas tendrá? Pues como estos son iguales, en las X son iguales, entonces quiere decir, pues que aquí también va a ir, ¿qué cosa? Va a ir ya no el 3, sino el menos 3. ¿No? ¿El menos 3 con quién? Menos 3 con 4. ¿Mm? Ahí está. Menos 3, 4 y 3, 4. Si queremos hallar toda esta distancia, pues tiene que salir 6, porque ya que aquí, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces acá me tiene que también salir 6, ¿no? Como son iguales los valores de la y, eso quiere decir pues que la distancia horizontal es menos 3, menos 3, según fórmula, ¿no? Según la fórmula sería acá valor absoluto de x2 menos x1, o sea, si le pongo a él x1 y a él le pongo x2, será pues 3 menos menos 3. Y 3 menos menos 3 pues sería 3 más 3, ¿no? Y el valor absoluto de 6 sería ¿cuánto? 6. Aquí he hallado entonces la distancia horizontal que vale 6. 3 para cada uno, ¿ves? 3 aquí, entonces todo va a salir 6. Del mismo modo, entonces, los puntos, las coordenadas de este punto de aquí es 3, ¿no? ¿Con quién? Con menos 4. ¿Sí? 3 con menos 4. ¿Ah? 3 con menos 4. Acá sería 3 con menos 4. Lo mismo va a ocurrir cuando es paralelo al eje Y o es vertical, entonces va a ocurrir que las abscisas tienen el mismo valor, ¿no? Las abscisas tienen el mismo valor. Acá, por ejemplo, hay 3 de él y aquí también hay 3 de él. Entonces lo que tengo que hacer es hallar la diferencia de las ordenadas. En este caso, 4 con menos 4. O menos 4 menos 4. Diferencia de ordenadas sería y2 menos y1, valor absoluto. A él le puedes poner y1, a este le puedes poner y1 y a él le puedes poner y2 y hayas y2 menos y1, o sea, y2 menos 4 menos y1 que viene a ser 4, el valor absoluto de menos 4 menos 4 menos 8, por lo tanto la respuesta va a salir 8. Y podemos comprobar si es que realmente sale 8. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ves? Entonces todo esto vale 8. De esa manera entonces podemos determinar la medida de los segmentos horizontal vertical
conociendo que son puntos medios. Ahora mira, esto de aquí dice, esto también me señala que este segmento que está aquí es igual a este otro segmento, y es verdad, porque acá mide 1, 2, 3, 4, acá mide 4, hasta acá mide 4. Entonces, como él mide 4 y es igual a este segmento, entonces este será ¿qué cosa? Menos 4. ¿Sí? 4 menos 4. Significa pues que valor absoluto este es 4 unidades y valor absoluto este es 4 unidades. Por lo tanto, se cumple que son de la misma medida, ¿no? Otro de las figuras relacionadas con geometría analítica son los cuadriláteros, especialmente aquí vemos lo que es el rectángulo. El rectángulo, cada vez que encuentres una figura, tienes que determinar las coordenadas de la figura, ¿sí? Pero me doy cuenta de algo aquí, por ejemplo, aquí este es menos 4. Tienes que ubicar los puntos de las Y y los puntos de las X. En las X tenemos menos 4, 5. En el eje Y tengo 3 y menos 4. No olvidemos que este es menos 4. ¿no? Acá la línea está tapando acá. Este es menos 4. Ahora, con esto yo puedo determinar todos los puntos y conociendo los puntos puedo determinar las distancias verticales y luego ya puedo calcular perímetro, área. Coordenada de este punto, en este caso la coordenada de este punto pues vendría a ser ¿qué cosa? 5 con 3. Ya está 1. Para este caso, entonces será ¿qué cosa? Menos 4. Las coordenadas de este punto será menos 4 con ¿quién? Con 3. Coordenada de este punto será menos 4 con ¿quién? Con menos 4. Coordenada de este punto será 5 con ¿quién? Con menos 4. Suficiente. Con eso ya tú puedes calcular la distancia vertical, la distancia horizontal. Veo que la figura es un rectángulo, entonces el perímetro es la suma de sus lados. Vamos a hacer directo, ¿ya? Vamos a hacer directo. Como esta es distancia horizontal, diferencia de X. Como él es distancia horizontal, es diferencia de X. Es decir, menos 4 con 5. Eso. Ya tú escoges si él es X1, X2, o él es X2, o él es X1. ¿Ya? Yo quiero que este sea X1 y que este sea X2. Entonces vamos a calcular la distancia que hay entre esos puntos. ¿Qué cosa es? Bueno, esto va a ser, por acá lo voy a hacer, por aquí ya. Esto es valor absoluto de X2 menos X1. ¿Quién es X2? Pues es 5. Le voy a restar ¿quién? Menos 4. Menos con menos da más. O sea, queda 5 más 4. Y 5 más 4 es 9 y valor absoluto de 9 es 9. Por lo tanto, ya llega. Esta distancia horizontal vale 9. ¿Sí? Ahora, esta distancia horizontal que vale 9, justo este 5 está aquí. Y este menos 4 está acá. Por lo tanto, la distancia horizontal para él también va a ser ¿cuánto? 9. No hay necesidad de hacer eso porque sabemos que en un rectángulo, ¿no? 7 segmentos mide 9, el de abajo también mide 9, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Si este lado que está acá en el lado izquierdo vale 10, este también vale 10. Ahora vamos a calcular el ancho, ¿ya? del rectángulo, esta parte. Él es paralelo al eje Y. Por lo tanto, se halla con la diferencia de las Y. ¿Ya? Se halla con la diferencia de las Y. O también puedes ir acá, igualito, va a salir igual. Diferencia de las Y. Entonces, para hallar este ladito de acá, vendría a ser el valor absoluto de la Y2 menos la Y1.
Ahora tú escoges quién va a ser Y2 y quién va a ser Y1. De repente puedes escoger que este 3 sería la Y1 y este -4 sea la Y2. Entonces, resolviendo acá mi problemita, tendría lo siguiente, pues que Y2 vendría a ser -4 y le voy a restar Y1, que sería ¿cuánto? 3. Y -4 menos 3 es -7 y valor absoluto de -7 es 7. Entonces con eso ya puedo determinar el perímetro. Quiere decir que la distancia vertical vale 7. Y si este vale 7, entonces esta otra distancia vertical también vale ¿cuánto? 7. Entonces ya tengo acá que el perímetro entonces será, el perímetro de este rectángulo será 9 más 9. ¿Sí? Sería 9 más 9. ¿Más cuánto? Más la distancia vertical, que vale 7, más la distancia vertical aquí, que vale también 7, y tendría pues que el perímetro vendría a ser a 18 más 14. Entonces el perímetro vendría a ser 32. 32, ¿no? 32 unidades, ¿no? Si está en metros, 32 unidades. ¿Cuánto mide su área? Bueno, el área del rectángulo, podríamos decir que el área del rectángulo es igual a base por altura o también largo por ancho. Entonces el área del rectángulo será la base, ¿cuánto mide? 9 por la altura mide 7, 9 por 7. El área del rectángulo entonces vendría a ser 63 unidades cuadradas. De esta forma, entonces, vamos a desarrollar, ¿no?, todos nuestros ejercicios que viene en la segunda parte del video sobre geometría o introducción a la geometría analítica, ¿no? Nos vemos en el próximo video.